Entonces, ya, vamos a iniciar. ¿Me confirman si se inició a grabar, por favor? Sí, sí está grabando. Ya, gracias. Ya, chicos, entonces para esta semana tenemos que ver lo que son reacciones químicas. Ya, ya, entonces empezamos por lo que es definir una reacción. Entonces, la reacción va a ser todo cambio o transformación de una o unas sustancias en otras, ¿ya? Y estas muchas veces tienen las manifestaciones, ya sean físicas o químicas, como el caso de emisión de luz, tal vez algún sonido, producen gases, forman precipitados o podemos notar cambios de color, ¿ya? Entonces, en una reacción vamos a poder encontrar alguno de estos cambios, ¿ya? Y esto es mediado pues por las transformaciones y por el tipo de sustancia que nosotros vamos a mezclar. Bien, entonces, ahora para saber cómo se da una reacción es necesario saber qué es una ecuación química. Bien, entonces es una representación simbólica de la reacción que nos va a permitir indicar tanto reactivos como productos. Y bueno, las cantidades que son necesarias en dicha reacción. Bien, entonces aquí tengo mi, mi reacción y mis ecuaciones químicas. Tengo mis reactivos, reactantes y tengo mi producto, ¿no? En este caso vemos que el producto es más sólido. Bien, tenemos aluminio, oxígeno. Nos dicen cuánto utilizar de cada elemento, por ejemplo, utilicemos ahí, dice 4 aluminio, más 3 oxígenos, está medido en gramos, ¿sí? Cuando ven ahí gramos, o, perdón, diré, es un gas, disculpen, es un gas. Cuando vemos entre paréntesis la molécula, hay en este caso una G de gas, y en este caso aquí el producto, que es 2 aluminio, bueno, 4 aluminio, 6 oxígenos, vendría a ser un sólido, y sí vemos, ¿no? Que está sólido. Entonces, aquí está, los números que van adelante de cada elemento, de cada sustancia, van a ser los coeficientes estequiométricos. Y ahí estos son importantes, ¿por qué? Porque estos nos van a permitir tener un equilibrio en nuestra relación, en nuestra ecuación química, porque va a tener que tener la misma cantidad de reactivos o de reactantes que de productos. Si aquí tengo 4 aluminios, tengo que tener aquí mis 4 aluminios. Si aquí tengo 6 oxígenos, tengo que tener aquí mis 6 oxígenos. Porque recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo meto 5 sodios, me tienen que salir 5 sodios. Puede variar su composición, sí, pero me tienen que salir los 5 sodios. Entonces, eso hace referencia a la ley de la conservación de la materia. Bien, entonces, como observamos, sí, aquí está el coeficiente mayor que nos indica, ¿no? Que hay 4 aluminios. Como yo sé que acá hay 4, ya, 2 por 2, ¿sí? Multiplicamos el número entero grande por el subíndice de dicho elemento. Y entonces, de igual manera, este 2 por este 3 pequeñito del oxígeno, tengo 6 oxígenos y acá igual, de igual manera. Ya, entonces eso no se olviden, porque eso nos va a permitir eh, poder utilizar lo que vendrían a ser estos métodos para la estequiometría. ¿Ya? Ahora, es importante reconocer también los símbolos que vamos a poder visualizar en dichas reacciones, ¿sí? Entre los más importantes, por decirlo así, o que más vamos a ver, en este caso van cuando la flecha es unidireccional, que nos va a indicar hacia dónde está yendo mi producto. O sea, aquí van mis reactantes y a dónde va, en qué se está convirtiendo. Ya es unidireccional, quiere decir que solo va a transformarse de reactivos a productos. Pero si yo encontrara dos flechitas, una que va hacia la derecha y una a la izquierda, quiere decir que esta ecuación puede ser reversible. O sea, tengo mis reactivos, un X más Y, que me da XY, pero también este XY, por otros métodos, puedo volver a transformarlos en X más Y. Ya, eso es reversible. Entonces, si esto es reversible, cuando es unidireccional,
vendría a ser irreversible, ¿verdad? Porque solo va a ir en un sentido, ya no puede volver a la forma inicial en la que estaba. Ya, entonces, como les mencioné también, cuando hay esos subíndices de S, sólido, AQ, acuoso, G, gas, en estado gaseoso, y eso es lo más importante en realidad. Ya, pero ahí también está para que puedan chequear algunos otros símbolos. Ya, entonces vamos a tener lo que es el balanceo de ecuaciones, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es igualar la cantidad que hay en los reactivos, los reactantes, y a la de los productos. Bien, entonces vamos a tener distintos métodos, entre los cuales en su teoría se destacan tres, que es importante que los conozcan, lo sepan, no les preguntan así que hagan un balance de ecuaciones, y si les pondrían, me asumo que podría ser una de tanteo e inspección, porque va a ser más, un poquito más fácil, ¿no? Poder hallar este equilibrio. Entonces vamos a tener que igualar la cantidad de átomos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo va a ser igual. Entonces, a ver, empezamos con el método de inspección y tanteo. En este caso tenemos a nitrógeno, hidrógeno y tenemos la molécula de amonio. Entonces, ¿está balanceada correctamente? ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Tengo 2. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 2. ¿Cuántos nitrógenos? Tengo 1. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 3. No está balanceado correctamente, ¿cierto? Entonces, usualmente en estos métodos de tanteo e inspección se caracteriza porque vamos a iniciar o iniciaremos, ¿no? Por lo más factible que vendrían a ser los números más pequeños. Entonces, el 1 se sobreentiende que está representado por el 1, entonces no. Lo que, lo que le sigue el 1, pues sería el 2, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Si yo coloco, si yo empezaría ¿no? a colocar 2, 2, y a ver, 2 se igualaría, entonces yo empiezo a probar, ¿no? 2 por 2 va a ser 4, 2 por 2 va a ser 4, 2 por 1 va a ser 2, 2 por 3 va a ser 6, ¿ya? Pero ojo, cuando vamos a colocar así en inspección o tanteo números enteros, eh, podemos darnos cuenta que van a haber moléculas que no son necesarias, que todos, o sea, no es necesario que todos lleven el mismo coeficiente, uno puede variar, puede distinguirse. Entonces, en el método de inspección nos damos cuenta que puede que algunas tengan y algunas otras no. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 2, tengo 2 nitrógenos y tengo 6 hidrógenos. Si me doy cuenta aquí, ya hay 2 nitrógenos, entonces no es necesario un coeficiente, ¿ya? Pero ¿cómo podría hallar los 6 hidrógenos? Entonces aquí sí sería factible un 3, ¿verdad? Entonces necesito solo una molécula de hidrógeno, 3 diré nitrógeno, 3 de hidrógeno, y que me van a dar 2 moléculas de amonio. Entonces, más o menos sí vamos a ir tanteando en este método. Recordar que no todos van a necesitar un coeficiente y no todos van a ser el mismo coeficiente, ya entonces va a variar. Pero usualmente en estos métodos son con números pequeños, unos tienen, otros no, y ustedes ya tienen que más o menos como que jugar, ya para poder hallar este balanceo. Eh, entonces, aquí por ejemplo tenemos otro, este ya lo resolvimos, aquí está para resolver. Tenemos aquí otro en el cual, ¿está balanceado correctamente? A ver, dígame, ¿está balanceado correctamente? Aquí tenemos un azufre, tenemos 3 oxígenos, y aquí tenemos No, hay más de un... un oxígeno. Ujú, muy bien, ya sí. Entonces, ¿cómo yo podría balancearlo por el método de tanteo? A ver, ¿me dan una idea? ¿Dónde podría colocar un coeficiente tal vez de 2, 3, 4? ¿Habrá algún voluntario? A ver, Podríamos análisis. poner 2 y 3 2 y 3, ¿ya dónde va el 2 y el 3? antes del azufre y pasando la Aquí, flechita antes del azufre del 3. aquí. Ya, entonces aquí tenemos, a ver, tenemos aquí 2 azufres, pero aquí tenemos 3 azufres, 6 oxígenos, acá 6, pero más 2, 8 oxígenos. A ver, otra idea. Recuerda que tenemos que tener lo mismo en el producto como lo mismo en
en los reactantes. ¿Ya? A ver, chicos. ¿Alguien más? Colocar 2 y 2. 2, 2, ¿así? Entonces, a ver, 2 de azufre, 6 de oxígeno, tenemos 2 azufres, 4 oxígenos y más 2, 6 oxígenos. Sí. Entonces, miren, en este caso también solo le colocamos 2 en el producto y 2 en solo en la molécula de dióxido de azufre. Y en la del oxígeno ya nada. Ya recuerden que se suma total. O sea, la cantidad de elementos es total en los reactantes. Yo sé que lo separa aún más, pero igual se considera como que hay uno solo. Ya, aunque hay un más, se considera un total, que tiene que ser igualado a su producto. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, ahora el método algebraico también el doctor lo considera en la teoría. Y bueno, vamos a tomar el ejemplo. Es más que nada, como dice algebraico, reconocer incógnitas, utilizar variables, despejar, ¿no? Para poder hallar el valor. Entonces, en este caso, empezamos, ¿no? Toda esta molécula, yo le voy a poner, por ejemplo, la A, ¿ya? A la molécula de oxígeno, en la molécula de oxígeno el B, en la de dióxido el C y en la de agua el D. Entonces yo voy a despejar conforme a mis variables, ¿no? Empiezo. A mi izquierda voy a tener, empezamos con los carbonos. ¿Cuántos carbonos voy a tener? Solo 2. 2 por A, 2A. Ya, me siguen, no se pierdan. Si se pierde, me dicen, Keila, por favor, vuelve a repetir o espérate un toquecito, ya. Entonces, ya tenemos que C, o sea, el C es del elemento, o sea, carbono, va a ser igual a 2 por A, ¿verdad? Hidrógeno, vamos a tener que va a ser igual a 5A más A, bueno, un 6A, ¿verdad? 6A. Entonces, 5A más A, 6A, ya. Y tenemos el oxígeno. Ya mi oxígeno va a ser igual a, como es 1 por A, es A más 2B. Acá es solo B, no sé qué pasó aquí, ya. Más 2B. Y entonces ahí vemos que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Todos son incógnitas, están entre variables. Ya, entonces ahora pasamos al producto. Mi producto igual empezamos con carbono, que va a ser igual a C. Ya, justo coincidentemente el carbono con las es igual a C. Ya, hidrógeno es igual a 2 veces D, ¿verdad? 2 por D, 2D. 2D. Ya. Y ahora tenemos al oxígeno que va a ser igual a 2 veces C más D. Bien, entonces hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Hemos tratado de hacer igualdades. Ahora diré de poner incógnitas, ahora vamos a hacer igualdades, ya como en álgebra. Entonces empezamos. Por ejemplo, carbono, aquí el carbono, con este carbono lo podemos igualar a una primera ecuación. Entonces la primera ecuación podría ser, ¿no? Que 2A es igual a C. ¿Ya? Entonces ahora vamos con hidrógenos. Mi segunda ecuación va a ser con los hidrógenos. Voy a hacer la igualdad. Entonces dice que 6A es igual a 2D. ¿Qué hay en común aquí? Que tienen mitad. 3AD. Ya, estamos viendo que, miren, están saliendo en función quizá de A, ¿verdad? Y ahora vamos a la tercera igualdad, que vendríamos a relacionar pues los oxígenos, ¿verdad? Entonces tenemos a A más 2B es igual a 2C más D. Entonces, a ver, aquí, ya, vamos a empezar. A más 2B es igual a 2 veces C, pero C yo lo tengo en función de A. Aquí recuerden, miren, C es igual a 2A, entonces puedo ayudar a facilitarme y a trabajar con menos incógnitas. D
tenemos acá también a D y está en función de A, entonces nos está ayudando. Miren, D es igual a 3A, entonces reemplazo. Tengo que A más 2B es igual, multiplico 4A más 3A. Ya, 2B es igual 4A más 3A, 7A, ¿verdad? Pero menos el A que está a la izquierda son 6A. Donde 2B es igual a 6A, pero tiene mitad. Entonces tengo que B es igual a 3A. Entonces, miren, nos damos cuenta que C está en función A, D está en función A y B está en función a A. Entonces, recordamos lo del método de, como de introspección, vamos a tener que probar en valores. Entonces, tenemos C es igual a 2A, D es igual a 3A y B es igual a 3A. Entonces voy a dar valor, voy a darles valor. Si mi A fuera, por ejemplo, 1, yo tengo que C, ¿a qué va a ser igual? 2 por 1, 2. Mi D, ¿a qué va a ser igual? A 3. Mi B, ¿a qué va a ser igual? A 3. Ya, empezamos por 1 porque es lo más bajito, lo que más nos conviene, ¿no? Si ya vemos que no, podemos intentar con el 2. Entonces, a ver, si probamos con el 1, vamos reemplazando. Entonces, si nos dice que A es 1, ¿verdad? Entonces, este primero se queda con 1. B me dice que es 3. C, que es 2. Y D, que es 3. Entonces, ese es el supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Empezamos, ¿no? Tenemos 2 carbonos, ya no hay más, entonces 2 carbonos. Ahora aquí voy 2 por 1, 2. ¿Hay otro carbono? No, ya. También hay 2 carbonos. Con el carbono estamos cumpliendo. Vamos con el hidrógeno. Hay 1, bueno, 5 más 1, 6. Hay 6 hidrógenos. Vamos con los del otro lado. 3 por 2, 6. También hay 6 hidrógenos. Ahora vamos con el oxígeno. Hay 1 más 3 por 2, 6 más 1, 7. Y aquí hay 2 por 2, 4. Más 3, 7. Entonces sí, nos cumple. El A tomaría un valor de 1 y nos permite este balanceo. Ya, entonces eso es más que nada para que ustedes conozcan un poco del método algebraico. Ya sí es un poquito, siendo un poco tedioso, pero bueno, ahí como para que conozcan. Y el método que también es muy conocido, muy usado, es el redox. Sí, eso de oxidación, reducción. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de un catión y un anión? A ver, hay que recordar cuándo es un catión y cuándo es un anión. A ver, por favor, alguien me responde. ¿Cuándo es un catión? Cuando hablo de un catión, ¿qué símbolo tiene y qué hace? Símbolo ¿Gana o qué? positivo y pierde electrones. Muy bien, bien. ¿Y el anión? Anión. Negativo y gana electrones. Muy bien. Sí, ya. Vayan recordando porque ya se acerca su examen y tienen que recordar. Entonces sí, ¿y recuerdan quiénes tenían la característica de que oxidaban? ¿Qué tipo de elementos oxidaban y cuáles se reducían? ¿Recuerdan las propiedades de la tabla periódica que yo les dije? Estos elementos tienden a oxidarse porque pierden electrones. Y estos tienden a reducir. ¿Se acuerdan? ¿Se oxidan los cationes? Sí, que vendrían a ser los metales, acuérdense. Y se reducen los no metales. Ya, entonces empezamos con ya, recordando eso. Entonces, en el redox, como va a haber esta oxidación, reducción, quiere decir que uno gana y otro pierde, va a haber un intercambio de electrones, ¿no? Entonces, ya lo importante aquí para que nosotros recordemos es que vamos a trabajar con los estados de oxidación. ¿Se acuerdan de qué se diferencia un estado de oxidación con un electrón de valencia? El ¿Se estado de acuerdan? oxidación es la diferencia de la electronegatividad. Y el electrón los electrones de valencia. El electrón de valencia es el que está
El electrón de la última capa. Ya, sí. Ujú. El electrón de la última capa, que usualmente es neutro, pero cuando hablamos de estado de oxidación, recuerden que era positivo o negativo. Entonces, si voy a trabajar con eso, vamos a trabajar con los estados de oxidación, sea positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, ahora dice, la suma debe ser cero. ¿La suma de qué? ¿La suma de qué debe ser cero? Ya, la suma, por ejemplo, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya tomamos el de aquí nomás. Dice, la suma debe ser cero. Esta es mi molécula, ¿ya? Pero antes. El hidrógeno se trabaja con +1 y el oxígeno se trabaja con -2, siempre, ¿ya? Hidrógeno con +1, oxígeno -2. Ya, ya. Entonces, conociendo eso, aquí tengo mi oxígeno. Entonces, si yo ya sé que trabaja siempre con -2, coloco -2. Entonces, el nitrógeno va a tener estado de oxidación, si no me acuerdo, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Ah, ya. Dice, debe ser igual a 0. Entonces, -2 más ¿cuánto? Me da 0. Más 2. Entonces, -2 más 2. Ajá. Entonces, ese es el estado con el que está trabajando el nitrógeno. Entonces, eso es lo bueno del redox, ¿no? Si no se acuerdan bien del elemento que les pongo, por ejemplo, ahí está el estaño, que yo no me acuerdo. Entonces, hago eso. Empiezo a colocar del hidrógeno, que sí me acuerdo que es +1, del oxígeno, que sí me acuerdo que es -2, porque eso sí es así. Ya, entonces, así. Ahora, cuando me dicen si el elemento está solo es 0, quiere decir que elementos, si solo me ponen el elemento sodio, solito, único, y la ecuación sigue teniendo, entonces este es 0, ¿ya? Eso quiere decir que cuando mi elemento está 0, cuando mi elemento está solo, no tiene elementos a su costado, o sea, no es una molécula compuesta, es simple, le voy a poner 0, ya tiene que dar 0. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar con el método redox. Ya, entonces empezamos aquí, desde la izquierda. Entonces, tengo ahí mi hidrógeno, ¿verdad? Que era mi hidrógeno ya +1. Mi oxígeno -2. Entonces, ¿cuánto es el nitrógeno ahí? Sería, ¿cuánto sería? ¿5? +1. Muy bien, +5. Acuérdense. Aquí sí un poquito de expresar, ¿no? +5, -5, así, ¿ya? Y sí, entonces tengo 5 más 1, 6, y 3 por 2, -6. +6 menos 6, 0. Sí, está bien. Entonces, ahora aquí tengo mi estaño solo, y como les había mencionado, cuando el elemento está solo, 0. Bien, está en 0. Tenemos la molécula de agua, entonces aquí está bien, +1, -2, ya. Sí, está balanceada porque -2 más 2, 0. Y bueno, ese ya lo hicimos y el que nos falta. Entonces, +1, -2. ¿Cuánto está el estaño? ¿Cuánto sería? ¿+4? Muy bien, +4. Sí, +4 porque acá hay 2 del hidrógeno, son +6. Y -2 por 3, -6. Entonces, +6 menos 3, 0. Ya, hasta ahí todos sí están entendiendo, ¿no? ¿Verdad? Sí están conmigo. Ya saben que si no me pueden decir que me espero un ratito, o que vaya más lento, que repito otra vez. Y entonces hasta ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Que, por ejemplo, aquí las moléculas que yo veo que hay un cambio de electrones está en el nitrógeno y en el estaño, ¿verdad? Entonces yo ubico ahí mi nitrógeno, miren, de 5, en la siguiente ecuación pasa a 2. Mi estaño de 0 sube a 4. Mi hidrógeno es igual, está +1, +1, en el otro lado también es +1, mi oxígeno igual, ¿no? Como son también leyes universales, no se va a alterar, entonces yo me fijo en aquellos elementos que veo que hay o una ganancia o una parte de electrones, por eso es redox, ¿ya? Porque o se oxidan o se reducen. Entonces yo voy y digo, sí, está mi nitrógeno y está mi estaño. Entonces mi nitrógeno aquí, en el lado izquierdo, está con 5, +5. Y en mi lado derecho pasa con +2. Igual el estaño empieza con 0 y sube a +4. Entonces, el siguiente paso es sacar la diferencia. Ahí es la diferencia. De 5 para 2, ¿cuánto se ha perdido?
3 o a ganar. electrones. 3 electrones. Y de 0 para 4, Gana 4 electrones. exacto. Ahora, entonces gana, pero con menos, ¿verdad? Sí nos guiamos. Nada, que si está ganando, ¿por qué no? Porque ustedes saben que es lo contrario, ¿no? Si gana va menos y si pierde va más. ¿Ya? Entonces, lo siguiente, ya miren, primer paso, completar. Segundo paso, identifico y veo cuánto es la variación de estos electrones que he cambiado. Y mi tercer paso, pues miren, es sencillito. Este 3 cruza hacia el estaño. Y este 4 sube el nitrógeno. Quiere decir que para acá van a haber 4 nitrógenos, aquí van a haber 4 nitrógenos y llevan 3 estaños y 3 estaños. ¿Ya? ¿Y esto cómo se traduce? ¿Por qué hiciste ese intercambio? ¿Cómo se traduce? Esto es para poder ya colocar en nuestra ecuación los coeficientes para poder saber si si mi reacción está correctamente balanceada. Entonces, ¿cómo quedamos aquí también? 4 nitrógenos, 3 estaños. Entonces, empiezo. Voy a empezar colocando donde veo el elemento. Entonces, si yo sé que aquí es 4, empiezo, ¿no? En la primera molécula veo que nitrógeno, entonces va a tener que ir el 4. Ahora, en el segundo veo el estaño. Cuando va estaño, ¿qué va a ir? 3. A eso se refiere ya. Ese cruce es para eso. Que cada vez donde yo vea mi elemento, en este caso nitrógeno, va el 4. Y si veo el elemento estaño en esa molécula, va a ir el 3. Entonces, así. Y cuando va la molécula de agua, pues no, ¿verdad? No va a haber nada porque no hay un cambio ahí. Aquí en la siguiente ecuación veo un estaño, entonces va a tener que ir el 3. Aquí veo un nitrógeno, entonces lo completo con 4. Aquí me adelanté. Ya, entonces empiezo. Voy a comprobar si lo que hice está bien. ¿Qué hago? Empiezo a comparar, ¿no? Empiezo a sumar. Nitrógenos a la izquierda. Sí, hay 4. 4. Nitrógenos a la derecha, tienen que haber 4. Y sí, miren, hay 4. 4 por 1, 4. Si hablamos del estaño, empezamos. Estaño hay 3. Estaño hay 3. Vamos bien. Entonces, el hidrógeno, a ver, aquí hay 4 por 1, hay 4 hidrógenos, más 2 hidrógenos, son 6 hidrógenos. Vamos a ver al otro lado. 3 por 2, 6. Y ya no hay más, 6 hidrógenos y seguimos con el oxígeno. 4 por 3, 12, más 1 que hay aquí, 13. ¿Verdad? Ahora aquí, 3 por 3, 9, más 4 por 1, 4. Son 13 oxígenos los que me dan también a la derecha. Entonces quiere decir que sí, hice bien mi redox, identifiqué bien mis electrones, vi bien la diferencia, lo invertí y al invertirlo recuerden que donde está ese elemento, en mi ecuación reemplazo el coeficiente. Si no encuentro, por ejemplo, en la del agua, pues no voy a colocar nada porque no tendría por qué. Y entonces eso es el redox también para que ustedes conozcan, más o menos, si les da curiosidad también pueden seguir practicando, pero sí es importante sí conocer lo que significa, ¿no? Cuando es un catión, un anión, cuando uno se oxida, cuando uno se reduce, eso sí es importante. Eso con las propiedades que habíamos visto en la tabla periódica, eso sí pregunto. Y entonces para esto vamos a, después de ya conocer los métodos para poder hacer mis balances, vamos a conocer las clases de reacciones que hay. Ya entonces, como mencionamos chiquitito en el inicio con los símbolos, voy a tener primero por su reversibilidad. Quiere decir cuando una reacción va a ser reversible o irreversible. Entonces, yo ya les había comentado que una reacción es reversible cuando va a poder retornar lo que era antes, ¿no? O sea, si tengo aquí como en la imagen mis reactivos, mi producto, pero de mi producto puedo pasar a a mis reactivos, ¿no? Y como yo lo reconozco por las flechitas, ¿verdad? Son bidireccionales, van a la derecha y van a la izquierda. Y en este caso, por ejemplo, ahí todas están en el mismo estado que es el gaseoso, ¿no? Entonces, habría facilidad. Entonces dice, son simultáneas en ambos sentidos, al mismo tiempo las reacciones se transforman en producto y los productos se transforman en reactivos. Entonces, sí. Y esto lo vengo a ver un poco más en bioquímica, me parece, para lo que vendrían a ser enzimas. Sí.
Y la irreversibilidad quiere decir que no, que es definitivo. Así como de mi reactivo sale un producto y ahí queda. Por ningún método lo puedo volver a separar y tener otra vez mis reactantes, como en el caso de la reversible. Eso es importante, esas características. Me parece que también han preguntado sobre eso. La clase de reacciones por calor también lo preguntan. En este caso, por calor se refiere a si es una reacción exotérmica o endotérmica. Exotérmica, exterior, quiere decir que esta reacción va a liberar energía en forma de calor. Ya suelen ser espontáneas, y el ejemplo que el doctor le encanta colocar es la reacción de combustión. Se le ponen qué tipo de reacción es la de combustión. Ustedes se acuerdan que en la de combustión se va a liberar energía. Sí, aquí les he puesto, por ejemplo. Sí, y la energía va a ser en forma de calor al exterior. En cambio, esta es la que libera, ¿no? Al exterior ya. Entonces, la endotérmica, que es como que dentro, es la energía que yo voy a requerir para hacer para cierta reacción. En este caso, bueno, la energía no se absorbe, no es espontánea y los casos más significativos aquí, más conocidos, la fotosíntesis o las reacciones que son de síntesis, o quiere decir de construcción, ¿ya? Porque ustedes saben que cuando algo se va a construir, por ejemplo, en una obra que se necesita, pues, de que los obreros tengan energía, la energía suficiente para poder armar todo, tener, bueno, armar el prototipo y todo lo que tenga que ver con su construcción. Entonces, para una endotérmica, yo necesito cierta energía para poder realizar cierto trabajo. En este caso, lo más conocido es la fotosíntesis. Necesito dióxido de carbono, necesito agua. La luz solar, que es mi energía, me va a permitir generar lo que es la glucosa y el oxígeno, ¿no? En el caso de las plantas. Entonces, sí, recolectan dióxido de carbono, tienen lo que es el agua, la energía solar, esa energía es la que le permite, pues, tener ciertos productos, que es la glucosa y el oxígeno. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Em, Entonces, exotérmica, libera energía, una combustión se libera calor, endotérmica, necesito energía para yo construir algo. ¿Ya? Entonces, eso más que nada. Y sí, ya. Ahora vamos por el reordenamiento. Aquí, estas reacciones se van a caracterizar porque, por ejemplo, cuando nos dicen de adición, quiere decir que estos productos A más B nos va a dar un AB, ¿no? Entonces tengo mi cloro, mi sodio, mi cloro y mi molécula de cloruro de sodio. Ya, en una descomposición, como el nombre lo dice, vamos a descomponer. O sea, tengo mi producto y voy a tener mis reactantes. Entonces, en este caso nos dan el 2H2O y nos va a dar lo que vendría a ser el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Ya, o cuando tenemos lo que es el dióxido de carbono y lo podemos recatar, que se produce del carbono más el oxígeno. ¿Ya? De neutralización, que también es muy preguntada y que ya lo vimos también en lo que vendría a ser formación de compuestos, un poquito, les hablé, sí, cuando son sales, ¿se acuerdan? Entonces, un ácido más una base me da una sal más agua. Acuérdense esto, ácido más base, sal y agua. Entonces, eso es mi ejercicio de neutralización. Un ácido, ya saben que cuando es ácido va a llevar hidrógeno. Ahora, si es hidrácido o si es oxácido, ya sabemos que cambia, ¿verdad? Y pues una base, ay, perdón, aquí, un ácido y una base es el que lleva el grupo oxidrilo, o sea, el OH, ¿no? Una base o hidróxido. Ya, entonces, aquí tenemos el hidróxido de potasio, que es una base, tiene el grupo hidroxilo, ya. Y aquí tenemos el H2O, que es el ácido, en este caso, que nos va a dar, pues, la sal y el agua, ¿ya? Eso más que nada. Aquí más clarito. Entonces, el proceso de neutralización es eso. Tienen que buscar su sal, su base, ácido y sal y agua. Ahora, y en la combustión, esta reacción exotérmica que va a liberar energía, pues recordar sí que sus productos van a ser SO2 y agua. Eso sí también preguntan a veces. ¿Cuáles son los productos de la combustión? El dióxido de carbono y el agua. ¿Ya?
Eso no se olvide. Y que esta es una reacción de tipo exotérmica porque libera energía. Ahora, simple reemplazo, bueno, es importante que lo conozcan. Simple reemplazo es como un intercambio de un cierto elemento. Por ejemplo, miren, tenemos el elemento magnesio con el cobre y el sulfato. Entonces, ¿qué pasa aquí? El cobre, el metal se separa y el magnesio con sulfato, entonces es lo que genera la molécula. Y el doble reemplazo ya vendrían a ser en pares y, bueno, es una variación, pero ahí se las coloco. No preguntan mucho. Y una polimerización, pues, quiere decir que un polímero va a estar conformado por monómeros y esto, el ejemplo que nos colocan aquí es sobre el trefolato, ya el PEP, utilizado para, me parece, la industria de los plásticos. Ya, entonces, por reordenamiento, las que un poco más deben de conocer es la de neutralización y combustión. Esas no deben olvidar. Sí, porque después las otras no les preguntan mucho. Ahora, importante aquí, o bueno, como un dato aquí en general de la clase también, es conocer la catálisis o qué es un catalizador. El catalizador va a ser una sustancia que nos va a permitir aumentar la velocidad de dicha reacción. ¿Ya? Entonces, si yo necesito acelerar un proceso, una reacción, unos ciertos reactivos, que voy a utilizar un catalizador. Y es por eso que las enzimas son buenos catalizadores. Nos van a permitir que esa función se haga de una manera más rápida. Entonces, ¿cuáles son algunas enzimas? Pueden ser proteínas, grasas, azúcares. Estas poseen enzimas para la reacción que se quiera desencadenar. Bien, entonces también es importante reconocer cuando nos hablan de catabolismo y anabolismo, ¿no? Cuando dicen catabolismo, desde ahora ustedes, no sé si ya lo han visto, pero catabolismo es como que degradar y anabolismo es sintetizar. Entonces, en un catabolismo yo puedo liberar, ¿no?, cierta energía, y en un anabolismo yo necesito cierta energía para construir algo, ¿ya? Entonces, eso es lo de la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, sino para pasarles el post-test. Más que nada aquí lo importante es que conozcan los tipos de reacciones en tanto a reversibilidad, por calor y en reordenamiento, lo que es la neutralización y combustión, ¿no? Y pues conocer, ¿no?, qué es un reactante, qué es un producto, ya. Y en todo caso también practicar o tener en cuenta esto de, ¿no?, el método de inspección o tanteo, que yo considero que eso sería un poquito más factible que se pueda preguntar, pero hasta ahora yo no he visto que pregunte eso. Por lo que es teoría, ¿cómo? Dime. Pues nada, ¿cómo?